Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a estar resolviendo este ejercicio que tenemos aquí, que lo sacamos del libro Matemáticas Avanzadas para Ciencias e Ingeniería del autor Denis Sick. Es el ejercicio número 29 de la sesión 1.6, específicamente la tercera edición. Y el ejercicio dice: explique por qué f de x igual a x sobre x cuadrado más 4x más 3 es un vector en el intervalo cerrado c de 0 a 3 y no un vector en el intervalo cerrado c de menos 3 a 0. Antes que nada, para poder resolver este problema, debemos recordar lo siguiente y vamos a escribirlo. El conjunto C en AB, en intervalo cerrado AB, de todas las funciones reales, señores, f, en donde existen f prima, f segunda prima y f enésima en el intervalo cerrado AB constituye un espacio vectorial. Bien, entonces, dicho esto, la primera idea que me puede llegar a mí a la hora de resolver este problema es ver en cuáles puntos se cumple esta condición que me están dando aquí, en los intervalos que ellos me están dando. Lo que debemos de verificar es cuáles puntos, en cuáles puntos la función f de x es derivable y en cuáles puntos la función f de x no es derivable. Como f de x es una función del tipo racional, esto es fácil de analizar. Bastaría simplemente con reescribir el denominador de una forma en donde podamos ver los puntos en donde se generan asíntotas, es decir, los puntos que generan un cero en este denominador. Para ver esto vamos a reescribir f de x de una manera un poco más conveniente, o sea, vamos a factorizar esto que está aquí abajo. Entonces, reescribiendo a f de x, quedaría f de x igual a x arriba. Entonces, factorizando el denominador, buscando dos números que multiplicado me den 3, pero que cuando yo los sume me den 4, quedaría entonces 1 y el mismo 3. Entonces, x más 1 y x más 3. Entonces, efectivamente podemos comprobar que en los puntos x igual a menos 1 y x igual a menos 3 hay asíntotas para la función f de x que me están dando. Entonces, como es una función del tipo racional y tiene asíntotas en esos puntos que acabo de mencionar, podemos decir que la función f de x no es derivable en esos puntos. Entonces, podemos escribir f de x no derivable en x igual a menos 1 y x igual a menos 3. Entonces, analizado todo esto, para dar respuesta a lo que me pide el problema, explicar por qué es un vector en el intervalo cerrado C de 0 a 3. Bueno,
podemos ver que en el intervalo cerrado de 0 a 3 se cumple esta condición que me están dando, porque los puntos problemáticos de la función f de x se encuentran en los puntos x igual a menos 1 y x igual a menos 3, los cuales no están contenidos en este intervalo. Entonces, como la función f de x es continua y derivable en todo ese intervalo, porque no presenta esos problemas de asíntotas, podemos decir que f de x es un espacio vectorial en ese intervalo, y por lo tanto es un vector en ese intervalo. Aquí hay que hacer una aclaración: que la función f de x cumpla con la condición de continuidad en el intervalo cerrado desde 0 a 3 simplemente significa que es un elemento del espacio vectorial de todas las funciones que son continuas y derivables en ese intervalo cerrado. No es que ella, por cumplir la condición, defina por sí sola un espacio vectorial. Disculpen el error. Aclarado esto, continuemos. Por otro lado, podemos ver que el intervalo cerrado C desde menos 3 a 0 contiene tanto a los puntos x igual a menos 1, que se encuentra aquí, y el punto x igual a menos 3. Entonces observen que el intervalo es cerrado y me está incluyendo al punto x igual a menos 3. Entonces, por lo tanto, la función no es un vector en ese intervalo por ser discontinua en estos puntos que tenemos aquí. Y nada, esa sería la respuesta al ejercicio.